Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 90. Kam, Guesan Request narración en POV. El Raikage resopló mientras observaba a sus shinobi mientras instalaban las tiendas para el campamento militar improvisado en el que se llevaría a cabo su reunión. Esto no va a ser un asunto bonito, pero necesito llegar al fondo de esto. El Raikage se había calmado un poco, toda esa ira se transformó en calma. Sus ojos adquirieron una frialdad que no tenían en años. Desde que su propio hermano había muerto, el anterior también el anterior Jinchuriki del 8 colas. El hombre había muerto porque el 8 colas había logrado romper el sello que le habían colocado. En ese momento, el Raikage casi había asesinado a la bestia con cola en un ataque de ira, dejándola inconsciente en medio de un lago rodeado de colinas y montañas derrumbadas. Aquella batalla había durado 3 días y 3 noches, contra un ser que no conocía la fatiga, pero ganó de todos modos. Ganó solo porque su ira se calmó en medio de la pelea, su mente se aclaró a tiempo para que pudiera salvar las cosas y pelear con una eficiencia calculada, acorde con su estatus. También fue en ese momento que obtuvo la cicatriz en su pecho también, cayendo sobre su propia lanza del infierno mientras se desmayaba por fatiga. Nada de eso habría sucedido si hubiera luchado de manera conservadora todo el tiempo. Por lo tanto, el Raikage ahora tenía un recordatorio perfecto de a qué podía conducir el permitir que su ira lo controlara. Incluso si el asunto ahora concernía a su hijo, su propia sangre, todavía no podía permitir que la ira lo controlara. Por eso esta vez no iba solo. Raikage Yobe estaba a su lado. Me alegro de que hayas decidido unirte. El Raikage asintió al Jinchuriki. La muerte de él lo había afectado profundamente, hasta el punto de que estaba mucho menos optimista. Su pasión por la música seguía siendo la misma, pero parecía que cada vez sacaba menos su cuaderno y escribía menos letras. El Jinchuriki simplemente no estaba en el lugar adecuado para escribir sus letras, no mientras su hermano, estaba muerto y sus asesinos vagaban libres. El Raikage no lo obligó a unirse a la operación, quería que la aldea tuviera al menos una última defensa en caso de que encontrara su fin en el mismo campo en el que se encontraban. Pero quería venir de todos modos, quería estar allí para ayudar a poner fin a los asesinos de su hermano. Aún así, ambos entendieron que sus oponentes eran poderosos, tendrían que ser muy creativos si querían poder matarlos. Simplemente bombardearlos no sería suficiente, por lo que necesitaban preparar el terreno y esperar no traer consigo demasiados guardias. Por su parte, habían traído a bastante gente, pero también habían dejado a muchos de ellos en el pueblo, asegurándose de que éste estuviera protegido a pesar de su ausencia. Se vieron obligados a retirarse de todas las naciones extranjeras que estaban invadiendo. Sin duda, eso iba a despertar algunas sospechas, pero el Raikage no podía permitirse el lujo de dispersar demasiado sus fuerzas. El hecho de que él y estuvieran allí ya era bastante malo por sí solo. Tenían que asegurarse de que la aldea de las nubes estuviera bien defendida. Para ellos, el fracaso simplemente no era una opción. ¿Cuánto crees que les tomará llegar? El Jinchuriki perdió su entonación musical mientras miraba las tiendas ya montadas en el campamento militar. El Raikage miró al cielo y levantó la mano, convirtiéndola en un puño cerrado. Podía sentir un poco de viento en su cara mientras se levantaba algo de polvo a su alrededor. El Jinchuriki simplemente miró el puño del Raikage, donde había aterrizado un pájaro bastante grande. El Raikage se aferró a su garra y tomó el mensaje que estaba atado a su pata, antes de simplemente soltarlo y permitirle volar. Casi mecánicamente, miró el mensaje y lo estudió con esos mismos ojos fríos, entrecerrándolos ligeramente cuando llegó a la mitad. Probablemente, otro día o dos, más que eso y estarían demostrando falta de respeto. Sin embargo, ha ocurrido una complicación. Levantó una ceja ante las palabras del Raikage, su boca se torció en una mueca. ¿Complicación? La niebla también se une a esta reunión, bastante disgustado de que no hayan sido invitados para empezar. El Raikage pareció imitar el ceño fruncido de Mierda, maldijo en voz alta mientras miraba alrededor de su campamento una vez más. ¿Podemos lidiar con los 3 Kage y sus guardias nosotros solos? La respuesta corta fue, tal vez. Incluso con el elemento sorpresa, no tenían forma de matarlos a los 3. También existía la posibilidad de que la niebla se retirara al descubrir que no tenían nada que ver con la situación que se estaba desarrollando, pero eso también era poco probable. ¿Qué hacemos, Lord Raikage?
B se mordió la uña por unos segundos, tratando de pensar en formas en que la situación podría mejorar. El miedo de que su hermano no viera justicia en ese encuentro fue la peor parte. Dile a los demás que envíen un mensaje a la niebla. Diles que se retiren, pero no les des ningún detalle. Si continúan a pesar de todo, entonces tenían la mente puesta en ello desde el principio. El ceño fruncido del Raikage se profundizó mientras pensaba más y más en la situación. Inmediatamente, la posibilidad de que la niebla buscara venganza por la muerte de sus espadachines se convirtió en una gran posibilidad. A la luz de los acontecimientos más recientes, no se había molestado en ocultar demasiado bien la participación de la nube en todo ese asunto. Al menos, no lo suficiente para la niebla, aparentemente. En este caso, podría ser mejor simplemente matar al Mizukage también. El Raikage se acarició la barba blanca mientras el papel en su otra mano ardía, quemado por un rayo en una fracción de segundo. Transmitiré tus órdenes más adelante. B hizo una leve reverencia y corrió a hacer lo que le decía. El Raikage sabía que el Jinchuriki todavía estaba preocupado, pero su mente se estaba volviendo cada vez más tranquila minuto a minuto. El tercer Mizukage vendrá en persona, junto con cualquier otro guardia que pueda traer. Si bien no era tan fuerte como el segundo Mizukage, el tercero aún era muy poderoso. Era un usuario de elemento lava y elemento hollín, un oponente extremadamente problemático que podía poner en aprietos sus planes. El Raikage sabía que era más fuerte que el Kage de la niebla, pero sabía que derrotarlo junto al Tsuchikage y el Kage de la cascada iba a ser casi imposible. Solo el Tsuchikage iba a necesitar toda la atención del Raikage. Su liberación de polvo era la más peligrosa de todas las personas que iban a estar presentes allí. Quizás necesitemos ayuda externa. Al Raikage no le gustaba la idea de pedir ayuda por el asesinato de su hijo. Sentía que simplemente no era lo suficientemente fuerte para hacerlo por sí solo. Pero si perdía la oportunidad que había creado ahora, perdería el elemento sorpresa. El Tsuchikage no era estúpido, él y el Jinchuriki de la cascada sabían su culpa, y era muy probable que sospecharan que algo malo estaba sucediendo. El propio Raikage sabía que no sería capaz de encontrar en sí mismo la fuerza para actuar de forma amistosa con el asesino de su hijo, por lo que sabía que la fachada amistosa se derrumbaría bastante rápido. Las cosas seguramente se enfriarán más dentro de nuestra alianza si no actúo esta noche. No volveremos a presentar otra oportunidad como esta, tenemos que aprovecharla. Entonces ahora tenía que elegir. Prueba suerte tal y como están ahora, con una alta probabilidad de perder la pelea y verse obligados a retirarse. O pedir ayuda a cualquier aliado. ¿Pero a quién podría llamar? Inmediatamente, su mente se dirigió a las tierras cercanas, aquellas que con suerte podrían llegar a tiempo para la reunión. Por un segundo, consideró acercarse a la hoja, pero decidió no hacerlo. No se podía confiar en que no se aprovecharan de la situación si el Raikage o B quedaban debilitados después de sus peleas. También había algunas tierras más pequeñas cerca, pero todas eran enemigas de la nube, por lo que tampoco se podía confiar en ellas. Así que eso le dejó con un solo partido confiable al que pedir ayuda, uno que aún podría estar cerca. La Hermandad Oscura, le habían entregado el mensaje con bastante rapidez, por lo que era justo decir que podrían llegar a tiempo. Sabía que el punto rojo era extremadamente rápido, así que si alguien en el mundo llegaría a tiempo, ese sería él. Necesito contactarlo. Ahora, contacta con los agentes en el País del Hierro. Envía un mensaje a la Hermandad Oscura. Urgentemente. El grito del Raikage resonó por todo el campamento. Una figura enmascarada asintió y se convirtió en una mancha borrosa, desapareciendo en la distancia para contactar a los demás y transmitir las órdenes. Mientras tanto, el Raikage fue y personalmente comenzó a escribir el mensaje, mientras sus hombres preparaban los medios de transporte. Esperemos lo mejor. Alrededor de un día después. Ken se sentó en su silla, escuchando el viento fuera de su tienda mientras sus piernas estaban cruzadas y descansaban sobre la mesa frente a él. Romper la alianza de la nube, la roca, la cascada y la niebla fue una tarea bastante sencilla dada su falta de ojos. Era algo que quería hacer a pesar de su trato con el Hokage. La razón también era bastante simple. Tenía los medios para hacerlo y era algo que sentía que era lo correcto. Esperaba que esto pusiera fin a la tercera guerra Shinobi, o al menos redujera su escala de una manera lo suficientemente significativa. El hecho de que también pudiera usar esto para no tener que pagarle nada a Leaz por su ayuda para llegar al monte Miboku. Entonces, ¿me estás diciendo que el Raikage quiere pagarme para ayudarlo a vengar a su hijo, a quien maté? El asesino desenmascarado se rascó la barbilla mientras escuchaba a Toso leer el mensaje.
Bueno, esencialmente, al menos esto es lo que uno de los clones de Saburo interceptó de un halcón portador. Nos lo envió inmediatamente. Las tortugas siguen siendo un modo confiable de transportar información. Afortunadamente, Toso respondió con un ligero asentimiento. El Sameada en su espalda pareció retorcerse divertido por unos segundos antes de calmarse cuando la primera espada golpeó su empuñadura. Bueno, no puedo rechazar una oferta tan buena. Estar allí en persona también podría ayudar contra sus intentos de rechazar las acusaciones del Raikage. El monstruo ciego se levantó lentamente, poniéndose la máscara, cubriendo la gran sonrisa que actualmente se estaba extendiendo en sus labios. Te sugiero que esperes un día más para ir allí, no quiero despertar sospechas llegando demasiado pronto. Ken tarareó un poco al escuchar la sugerencia de Toso, considerándola por un momento antes de encogerse de hombros y reír un poco. Oh, yo digo que vayamos allí ahora, solo di que estábamos cazando a un pícaro al azar en una tierra cercana. Por cierto, tú vienes conmigo. Ken le dio una palmadita en el hombro a la primera espada y comenzó a caminar lentamente fuera de la tienda. Toso parpadeó un par de veces y se giró para observar la espalda de Ken mientras salía de la tienda. La espada viviente en su espalda se movió un poco. Toso asumió que hizo el equivalente a un encogimiento de hombros. Nunca podré adivinar completamente lo que pasa por la mente de Lord Ken. Chapter 91. Council of War and Provocation. Narración en POV. El Tsuchikage se sintió incómodo al mirar las tiendas militares que estaban instaladas en la distancia. Solo había traído consigo a unas pocas personas, las que podía prescindir. Unos 10 miembros de Anbu. Onoki había pensado en llevar también a Kitsuchi, su hijo, pero decidió no hacerlo porque el encuentro en sí parecía bastante espontáneo. La mayoría de sus shinobi todavía estaban activamente involucrados en el conflicto, y la repentina reunión militar que solicitó el Raikage los dejó algo expuestos. El Kage de la cascada, Busuzo, también estaba en una posición muy similar. Con él, solo trajo alrededor de 5 miembros de Anbu y 2 escuadrones shinobi de Jonin liderando a Chunin. Un total de solo 11 personas. No era mucho, pero los Jinchuriki dudaban que el Raikage fuera a lanzar un asalto total contra su enemigo solo con las fuerzas que trajeron a la reunión. Pero Yusuzo, al igual que Onoki, se sentía extremadamente incómodo. Es cierto que el Jinchuriki siempre se sintió incómodo cerca del Raikage desde ese incidente. Esto, sin embargo, era diferente. Los dos se miraron, sus miradas se encontraron y sus ojos se entrecerraron. No era algo que pudieran explicar, solo una inquietud extraña, del tipo que sentiría un animal salvaje antes de que ocurriera un desastre en su bosque. Inmediatamente, sus mentes saltaron a la peor conclusión. ¿Se enteró? Pero era imposible. En la mente del Tsuchikage, la única evidencia que existía fue destruida ese día. Y el Raikage no era tan temerario como para actuar sin pruebas adecuadas, ¿verdad? Sí, probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. El Raikage era su aliado por ahora. Iba a ser cauteloso, como siempre, pero no necesitaba preocuparse demasiado por cosas que eran poco probables. A diferencia de él, Busuzo no era capaz de calmarse de manera efectiva. Internamente, estaba entrando en pánico mucho, su mente funcionaba a toda marcha tratando de pensar en formas en que el Raikage pudiera descubrirlo. Lo único factible para él, era si contactaba al zorro gris, o el zorro gris lo contactaba a él, pero el Raikage no sería tan estúpido como para creerle a un enemigo y volverse contra sus aliados. El zorro gris, incluso si presenció esos acontecimientos con sus propios ojos, no tenía forma de probar nada. La carga de la prueba recaía sobre él, y dado que era un enemigo, era poco probable que el Raikage creyera en sus palabras antes que en las de ellos. Desafortunadamente para los Jinchuriki, no importa cuán cuidadosa e inteligente fuera una persona, siempre se le escapaba algo. En este caso, Busuzo no consideró la posibilidad de que un tercero confiable recopilara la información del zorro gris y garantizara su credibilidad. De todos modos, los Jinchuriki optaron por actuar con cuidado mientras estaban en el campamento. Y justo detrás de ellos llegó la niebla. Un grupo de alrededor de 20 shinobi, Anbu y Jonin, todos siguiendo a un hombre. Era guapo y alto, con escleróticas negras y pupilas sin visibilidad. También tenía el pelo largo y negro que le llegaba hasta la espalda y en la cabeza también llevaba un sombrero Kage azul. Vestía el atuendo estándar de Kirigakure, completo con protectores de rayas para brazos y piernas, sobre los cuales llevaba una bata blanca abierta que cubría la mayor parte de su espalda. Ese hombre era el Mizukage, y también estaba planeando algo, pero no iba a ir según el dogma de enhebrar con cuidado de Yusuzo. No, él se había invitado a esa reunión para pedir una explicación.
Una buena razón por la que la nube había interferido en sus operaciones y había hecho que los 7 espadachines fueran asesinados. Las pruebas que tenía eran escasas, pero todas las señales apuntaban hacia la nube, y no tenía otra pista que seguir, de ahí su aparición allí. Planeaba preguntar sobre la situación, así como pedir un informe adecuado sobre la situación al Raikage, quien se suponía que estaba vigilando el frente con la aldea de la hoja. Todos los Kages se saludaron fuera del campamento, antes de continuar. No tardaron más que unos segundos en darse cuenta de que el Raikage había atraído a mucha gente a ese campamento. Había fácilmente alrededor de 30 Anbu allí, lo cual era un poco excesivo. El Mizukage levantó una ceja al ver cuántos eran. Algo confundido, ya que supuestamente Cloud estaba luchando en varios frentes diferentes. Supongo que es una demostración de fuerza, esa fue su mejor suposición. No era como si la presencia de algunos Anbu hiciera una gran diferencia, al final del día, el Raikage por sí solo era una amenaza suficiente para mantenerlos a todos alerta. Busuzo y Onoki pensaron lo mismo, pero algo más también estaba brotando dentro de ellos. La sospecha y la paranoia iban en aumento, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo peor estaba aún por llegar, por desgracia, mientras todos dejaban sus tropas en medio del campamento y caminaban hacia el interior de la tienda más grande. En el interior los esperaban unas cuantas sillas, 5 para ser exactos. Y ya había gente esperando dentro. En un asiento se encontraba sentado el Raikage, con los brazos cruzados y una expresión que rayaba en la impaciencia. Detrás de él se encontraba Killer B, el Jinchuriki del 8 colas. Otra gran bandera roja para el Duo Rock Waterfall Kage. Pero una bandera roja aún más grande estaba colocada justo enfrente del Raikage. Un hombre alto con pelo largo y puntiagudo que le llegaba hasta la espalda. Su cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por un abrigo negro abierto, que solo dejaba ver algunos trozos de armadura samurái roja. También llevaba un par de botas con punta de acero y la parte más reconocible, una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. El punto rojo, Busuzo y Onoki miraron al hombre con los ojos entrecerrados. En ese momento, el Jinchuriki también recordó sus sospechas de que el punto rojo estaba relacionado con el zorro gris. Las piezas comenzaron a encajar lentamente, pero no tenía todo el tiempo del mundo para considerar las cosas. Siéntense, todos ustedes, la voz del Raikage los instó a tomar asiento. Los Kage no escucharon de inmediato, sino que comenzaron a interrogar al elefante asesino en la habitación. ¿Por qué está aquí? El Mizukage fue el primero en hacerlo. Ya sabía muy bien que la Hermandad Oscura era la que había matado a los 7 espadachines de la niebla. Su presencia allí bien podría haber sido la del Raikage declarando la guerra a la niebla, era ofensivo a ese nivel. La parte más molesta fue que el Mizukage tenía 0 esperanzas de poder matar a Ken en ese momento incluso si lo intentaba. Matar a alguien de su nivel requería mucha planificación y preparación, uno no podía simplemente lanzarse de cabeza a esas cosas. Ken es un aliado mío, lo invité porque deseo que se una a nosotros. El Raikage fue quien respondió, manteniendo un tono frío mientras hablaba. Los demás Kage se quedaron estupefactos al oír eso. Especialmente el Mizukage. Pero antes de que pudiera abrir la boca y estar en desacuerdo con tal decisión, el asesino enmascarado se movió, girando su cabeza hacia el Kage de la niebla y finalmente hablando con voz ronca. Señor Mizukage, supongo, la situación con los 7 espadachines de la niebla no fue más que un asunto personal, mataron a personas que yo apreciaba. No tengo nada contra la niebla en sí. Su explicación fue breve y su tono casi carente de emoción. El Mizukage levantó una ceja y miró detenidamente al asesino. ¿Una venganza personal, eh? Supongo que su comportamiento imprudente acabó pasándoles factura, aún así, asestó un golpe a la niebla al matarlos. Está bien, pero deseo hablar más contigo más tarde, a solas. También deseo que las espadas regresen a la niebla, son los tesoros de nuestra aldea, después de todo. Los Mizukage solo pudieron suspirar y aceptar la derrota. No era como si su aldea tuviera los recursos para ir a por alguien como Ken. Estaban en medio de una guerra sangrienta y no podían darse el lujo de escatimar recursos. Por supuesto, podemos hablar de eso más tarde. Ken simplemente asintió, aceptando una conversación uno a uno aparentemente por capricho. El Raikage miró al asesino por un segundo, antes de que la comisura de sus labios se curvara hacia arriba y negar con la cabeza. Más tarde todos estaréis muertos de todas formas, el Raikage sonrió internamente mientras ese pensamiento se retorcía en su mente por unos segundos. El Mizukage finalmente asintió y se sentó, tomando el asiento más alejado de Ken.
El Tsuchikage pronto lo siguió, tomando asiento detrás de él mientras observaba al asesino más alto con una mirada burlona. ¿No se decía que era más pequeño? ¿Un impostor? Lo dudo, parece demasiado peligroso para serlo, tal vez algún tipo de jutsu que altera la apariencia y que ni siquiera nosotros podemos detectar. El Tsuchikage no podía precisar exactamente qué era lo que le pasaba, pero no le gustaba mirar al extraño asesino. Su presencia fue fugaz, un fantasma con ropa humana, exactamente como lo describían los rumores en todos los aspectos excepto en su tamaño. Ahora, el único que quedó en pie fue Yusuzo, quien pareció paralizado por Ken durante unos segundos. Su bestia con cola gritó advertencias en su mente. No te acerques a esa cosa. Sácanos de aquí. Ahora la bestia de 7 colas parecía completamente en contra de la reunión. Parecía estar completamente desconcertada por la presencia del asesino. Somei se retorció dentro de la mente de Yusuzo, tratando de comprender lo que estaba viendo. Pero se sentía como si estuviera mirando un cubo de Rubik sin solución. Un humano que era más energía de la naturaleza que el hombre, estando hecho casi en su totalidad de energía que se suponía que era extremadamente voluble y peligrosa de controlar para los humanos. ¿Pasa algo malo, Lord Yusuzo? Antes de que el Jinchuriki se diera cuenta, la máscara de punto rojo ya estaba frente a él, casi como si estuviera haciendo contacto visual. Casi por instinto, el Jinchuriki miró hacia otro lado, con la espalda llena de sudor. Ocultó su ansiedad mientras sacudía la cabeza y daba un paso adelante, sentándose en la silla más cercana a la abominación. Se sentía incómodo incluso estando sentado cerca de él. Era casi como si pudiera sentir constantemente algo arrastrándose alrededor de su cuello. Los demás miraron la escena y se sintieron un poco extraños. ¿Por qué está ejerciendo tanta presión sobre Yusuzo? El Tsuchikage levantó una ceja, sin saber qué pensar de la situación. Él asumió que era por el hecho de que Yusuzo era un Jinchuriki, tal vez algún tipo de prejuicio. El Mizukage tenía pensamientos similares, mientras que el Raikage estaba un poco confundido. Mientras tanto, Ken simplemente miró al hombre y al Jinchuriki en él con una pequeña sonrisa en su rostro cubierto. Parecía bastante inteligente, mejor no darle la oportunidad de pensar demasiado. La presión que ejercía sobre Yusuzo no era más que una forma de intención asesina proyectada hacia afuera usando la energía de la naturaleza. Le dio a la atmósfera que lo rodeaba un aire sombrío y resultó ser una muy buena táctica para asustar. Sin embargo, Ken no esperaba que funcionara tan efectivamente en un Kage. No tenía forma de saber que estaba siendo ayudado inadvertidamente por la bestia de cola dentro de Yusuzo, quien estaba nervioso y asustado de él incluso antes de que hubiera comenzado a proyectar esa aura. Ahora que todos están sentados, creo que es hora de que comencemos esta reunión. Estoy seguro de que todos sienten curiosidad por saber por qué la convoqué en primer lugar. El Raikage decidió comenzar a hablar sin pensar demasiado en por qué Ken estaba intimidando al cobarde Jinchuriki. Los otros Kage inmediatamente comenzaron a prestarle atención, incluido Yusuzo. Todavía se sentía incómodo, pero parecía haberse acostumbrado un poco a la táctica de intimidación de Ken después de un tiempo. Supongo que es para anunciar que traerán a Ken. Estoy un poco ofendido de que no me hayas llamado también. Sin embargo, habló el Mizukage, sus ojos volviéndose hacia el Raikage. El líder de la nube se encogió de hombros. La verdad es que no sabía cómo tomarías la noticia. Quería hablar con los demás primero, y luego dirigirme a ti formalmente también. El Mizukage asintió, aparentemente aceptando esa explicación por ahora. Pero honestamente, era algo más que quería discutir, y principalmente concierne a los otros dos, no a ti. El Raikage entrecerró los ojos hacia el Tsuchikage y el Jinchuriki. En ese momento, ambos parecieron desconcertados, tragando saliva levemente mientras las palabras que esperaban nunca escuchar salían de su boca. ¿Por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Chapter 92. Accusations, Panic and Chaos. Narración en POV. ¿Por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Las palabras del Raikage resonaron por toda la tienda, su tono acusador y su mirada fría enviaron un escalofrío a través de las espinas de las personas involucradas. Sin embargo, el Mizukage fue el más sorprendido. Sus cejas se levantaron en confusión cuando finalmente entendió toda la imagen. Espera, eso significa. El Mizukage giró la cabeza y miró hacia el punto rojo con los ojos muy abiertos. Es probable que esté aquí para ayudar al Raikage, por alguna razón, siento que no debería involucrarme en esto, pero, el líder de la aldea de la niebla reflexionó sobre vengarse de los 7 espadachines una vez más. La preparación que necesitaba se vio anulada por el hecho de que tenía al Tsuchikage y a un Jinchuriki a su lado.
Claro, todavía necesitaban lidiar con Bei y el Raikage, pero el Mizukage tenía grandes esperanzas de poder contener al asesino lo suficiente para que al menos el Tsuchikage terminara con su pelea. El Raikage era fuerte, claro, pero también lo era el Tsuchikage. De hecho, Onoki era el que tenía el poder de ataque más fuerte en la sala, uno que ignoraba por completo las defensas. La pregunta del Raikage logró hacer una cosa, además de poner al Kage en un aprieto, también les advirtió. Ahora no podrían ser tomados por sorpresa si se desataba una pelea. Para el Mizukage, eso fue un grave error. Sí, puedo usar esto para deshacerme del punto rojo, si él se va, la hermandad oscura caerá con él. Y podremos recuperar nuestras espadas y salvar las apariencias por haber perdido a buenos Jonin a manos de los cazarrecompensas. Al final, todo se redujo a eso. El Mizukage reprimió una sonrisa mientras una imagen perfecta comenzaba a desarrollarse en su mente. Por desgracia, el tercer Mizukage aún tenía mucho que aprender, a pesar de ser la mano derecha del segundo Mizukage, todavía no conocía personalmente ni a Onoki ni a Jusuzo. Nunca habría un ataque sorpresa, porque a los dos nunca los tomarían por sorpresa tan fácilmente. Especialmente no cuando sabían su culpabilidad y ya eran cautelosos cerca de la nube. El Raikage entendió eso, por lo que decidió intentar obtener algunas respuestas de ellos, para entender mejor por qué tal destino le sucedería a su hijo. Esa es una acusación bastante grave, Lord Raikage. Onoki pareció recuperarse primero de la conmoción. Busuzo también se recuperó al final, echó otra mirada al cazador de recompensas / asesino que estaba a su lado. Los ojos del Jinchuriki se abrieron cuando inmediatamente llegó a la misma conclusión que el Mizukage. Mierda, el punto rojo está aquí como ayuda contratada. Pero el Tsuchikage tiene la idea correcta, quizás podamos salir de esto hablando. Acusación, entonces, ¿te gustaría explicar por qué exactamente el brazo de mi hijo, lo único que queda de él, está en posesión del Jinchuriki? El rostro del Raikage se movió de rabia mientras las venas aparecieron en su frente y un relámpago parpadeó alrededor de su cabello mientras hablaba. El Tsuchikage se burló. ¿Qué brazo? ¿Por qué Jusuzo tendría algo así? Así es. Considero que tal insinuación es insultante. Busuzo apretó los dientes mientras se recomponía lo suficiente para hablar también. Estamos dispuestos a olvidar que esto pasó. El Jinchuriki fue interrumpido cuando intentó continuar. Insultante, ¿es así? Ken, que estaba sentado a su lado, pareció girar su rostro enmascarado hacia él. ¿Keak? Busuzo estaba a punto de arremeter verbalmente, para cuestionar la intromisión del asesino en el asunto, pero la presión de Ken pareció aumentar cuando interrumpió al Jinchuriki una vez más. Si no es más que una acusación sin fundamento, entonces supongo que no te importaría que te registremos, ¿verdad? De esta manera no habrá más sospechas y podremos continuar con esta reunión. El Raikage asintió ante la sugerencia de Ken y entrecerró los ojos. Apreciaba el hecho de que Ken estuviera ayudando a confirmar la información. Después de todo, el brazo de A era una pieza de chantaje extremadamente valiosa para el Tsuchikage. Era algo que Jusuzo no podía permitirse confiar a nadie más ni almacenar en ningún lado. Era algo mucho más seguro con el ojo de Jusuzo permanentemente sobre él, por lo tanto, era probable que estuviera sobre él en todo momento. Eso es absurdo. ¿Cómo puedo aceptar algo así? El asesino ciego sonrió debajo de su máscara, dándose cuenta de que había dado en el clavo antes de continuar aplicando más presión verbalmente. Bueno, como ya he dicho, al permitir que se realice una búsqueda, demostrarías tu honestidad, y si no se encuentra nada sobre ti, entonces eres claramente inocente. Y sin ese brazo, el Tsuchikage también podría afirmar su inocencia a menos que se demuestre lo contrario. Las palabras de Ken fueron como un balde de agua fría vertido sobre la cabeza del Jinchuriki. El trineo de mano que tiró sobre él, en ese momento presa del pánico, Onoki ahora regresaba para morderlo en el trasero y de una manera colosal. Está bien, da igual. Solo deja que te registren, Busuzo. Onoki se cruzó de brazos y resopló al escuchar las palabras de Ken. No debería haber ningún problema entonces, me alegro de haber destruido ese brazo en ese entonces, supongo que fue la decisión correcta al final. Onoki no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Por desgracia, ese alivio le hizo olvidar el pánico que mostraba Jusuzo. Pero el Mizukage no se había dado cuenta en absoluto, podía sentir el ligero cambio en el tono del Jinchuriki, que por lo general era estoico. Podía ver los ojos del hombre saltando por la habitación. Esta situación cada vez parece más interesante. El Mizukage se frotó la barbilla al notar la discrepancia entre el comportamiento mostrado por el Tsuchikage y el mostrado por Jusuzo. No me digas, no le fue difícil, como tercero observador, unir las piezas de lo ocurrido.
El Mizukage habría sonreído divertido ante la situación si no fuera inapropiada. El tono de Yasuzo se volvió cada vez más frenético, perdiendo su habitual actitud tranquila en el proceso. Esta vez, fue imposible que el Tsuchikage no lo notara. Los ojos del anciano se abrieron de par en par mientras giraba inmediatamente la cabeza hacia el Jinchuriki. No me digas, Onoki apretó los dientes cuando finalmente logró unir las piezas. Su ira se disparó. Internamente, comenzó a sopesar sus opciones. Este tonto me ha jugado una mala pasada, y claramente tiene ese brazo en su poder, de lo contrario, no estaría actuando como si tuviera un palo metido en el culo. Lo primero que Onoki pensó en hacer fue desintegrar a Yasuzo por completo, enfadado por su traición. Eso eliminaría las pruebas, seguro. Pero eso también lo dejaría en una posición mala / incriminatoria. El Raikage ciertamente iba a tomar eso como una admisión de culpa, y el Tsuchikage no iba a intentar pelear contra B y el Raikage al mismo tiempo. Luego volvió su mirada hacia el Mizukage, quien asintió, proporcionándole exactamente la seguridad que necesitaba. El Mizukage nos está ayudando, probablemente quiera resolver su disputa con el punto rojo. ¿Podemos trabajar con esto? Será mejor que me des una explicación después de esto, susurró Onoki a Yasuzo antes de juntar inmediatamente sus manos. Liberación de polvo. Técnica de desprendimiento del mundo primitivo. Un cuadrado blanco salió inmediatamente de las palmas del Tsuchikage. Se expandió violentamente hacia Raikage y B, que estaban sentados y ambos estaban dentro del alcance. En una fracción de segundo, el cuerpo del Raikage quedó completamente cubierto por una luz negra, sus ojos se llenaron de rabia mientras rodaba hacia atrás y agarraba a B, tirándolo a un lado mientras la silla y todo a su alrededor se desintegraba. B negro, el Tsuchikage se sorprendió, pero no tuvo tiempo de hablar. Antes de que pudiera reaccionar, el enfurecido Raikage ya estaba sobre él. ¿Cómo te atreves? Con un grito enfurecido, la mano del Raikage se expandió en una gran garra de rayo negro, que cortó hacia el Tsuchikage. Onoki no era para nada lento, pero aún así, solo fue capaz de mover ligeramente su cuerpo y volar hacia arriba, evitando un ataque letal. Pero las garras aún se clavaron en su cuerpo, causándole bastante daño y dejándole 2 cortes en el pecho y 1 en la cara. El Tsuchikage fue enviado inmediatamente a volar, atravesando el techo de la tienda mientras también volaba hacia arriba por su propia voluntad para evitar cualquier castigo adicional del Raikage. Onoki miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras observaba cómo la tienda que había dejado atrás estallaba en una explosión, con luces moradas y amarillas destellando en ella. Todo el campamento fue azotado por una poderosa ráfaga de viento, cuya presión rompió fácilmente todas las tiendas de campaña. Onoki podía ver claramente a Yasuzo y B luchando. Los tentáculos del pulpo violáceo de B se envolvieron alrededor de la cola segmentada amarilla de Yasuzo. El Jinchuriki de 8 colas claramente estaba dominando al de 7 colas. Los tentáculos de chakra tiraron de Yasuzo, arrastrándolo hacia B, quien ya estaba casi completamente transformado. Todo su cuerpo estaba cubierto de chakra y huesos de color púrpura, su cabeza había desarrollado cuernos largos y puntiagudos. Busuzo también se transformó, un abrigo amarillo cubrió todo su cuerpo mientras alas crecían de su espalda. Intentó volar y ganar más distancia de B, pero el Cloud Rapper no le cedía ni un centímetro. Onoki solo se burló al ver eso, dándose cuenta de que Yasuzo no sería de mucha ayuda contra el Raikage, quien todavía lo miró con enojo. El Tsuchikage notó que el Raikage ni siquiera estaba intentando apuntar a Yasuzo, lo que le confirmó algo más. Supongo que ya delegaron roles, como era de esperar. El Raikage nunca tuvo la intención de dejarlos salir de esa tienda ilesos. Cuando el polvo se disipó un poco, Onoki notó algo más, el punto rojo todavía estaba descansando en su silla, sin molestarse por las peleas que sucedían a su alrededor. Solo había un poco de sangre alrededor de su silla, lo que significaba que algo había sucedido allí. El Mizukage no estaba a la vista. Mierda, al menos tengo que deshacerme del Raikage. Onoki apretó los dientes y flotó un poco más, juntando su mano una vez más y concentrándose. Liberación de polvo. Esta vez, un rayo con forma de pilar cayó del cielo hacia el Raikage, quien se apartó del camino inmediatamente. Onoki gruñó un poco, dándose cuenta de que no podría golpear al Raikage en absoluto bajo esas circunstancias. El campamento ya estaba en caos, los Cloud Shinobi que estaban presentes ya atacaron y mataron a algunos de los Shinobi de las otras aldeas. Mierda, como era de esperar, hemos caído en una trampa. En ese momento, Onoki se maldijo a sí mismo por no seguir su intuición y simplemente cancelar la reunión o no asistir en absoluto.
Es demasiado tarde para arrepentimientos, al menos mataré a tantas personas de la nube como pueda, el Raikage no puede caminar en el aire, así que estoy relativamente seguro aquí. Onoki sonrió en ese momento y dirigió su atención al shinobi que estaba abajo, sus ojos brillando levemente. Entonces, un escalofrío recorrió su columna vertebral, mientras inmediatamente rodaba hacia atrás en el aire, y un destello negro pasó junto a él, arañándole solo levemente la espalda mientras continuaba subiendo. La mirada presa del pánico de Onoki se volvió inmediatamente hacia el cielo, solo para ver al Raikage ya sobre él. El Raikage rugió mientras pateaba el aire detrás de él, impulsándose inmediatamente hacia el Tsuchikage, quien logró rodar hacia un lado una vez más, con su enfoque completamente en esquivar los ataques de su enemigo. Allá abajo, Busuzono estaba pasando el mejor momento de su vida. Cuando notó la intención de Onoki de atacar, lo primero que hizo fue levantar la mano hacia el punto rojo, para gran desacuerdo de la bestia con cola dentro de él. Busuzi esperaba al menos tomarlo por sorpresa y asestarle algún golpe, pero lo único que consiguió fue que le abrieran el pecho en un abrir y cerrar de ojos. El Jinchuriki ni siquiera vio a Ken sacar su espada, pero la mano del asesino ya estaba en su empuñadura antes de que se diera cuenta. Después de eso, fue atacado por un enfurecido B, que casi lo empaló con sus cuernos si no hubiera sido porque su bestia con cola reaccionó a tiempo y le dio chakra para protegerse. Ken continuó sentado en su silla, la única reacción visible a toda la situación fue el hecho de que su cabello se movía con el viento. Los Jinchuriki estaban atrapados en su propio punto muerto, y él era solo un observador casual. O lo habría sido si no fuera por la presencia del Mizukage. El líder de la niebla actuó rápidamente después de que se desató el infierno, no permitió que Ken permaneciera sentado por mucho tiempo. Liberación de lava. Tierra quemada. Las manos del Mizukage estaban borrosas mientras terminaba las señales con las manos en milisegundos y golpeaba el suelo. Inmediatamente, toda la zona a su alrededor estalló en lava, el suelo se agrietó por la sequedad y las rocas hirvieron de ira. La silla de Red Dot hizo que la lava se elevara por todos lados, cubriéndola en segundos. Veámoslo esquivar eso. Pero justo cuando el Mizukage se estaba emocionando, el punto rojo apareció de una bocanada de humo volcánico detrás de él y blandió su espada hacia su espalda expuesta. Afortunadamente, el Mizukage reaccionó a tiempo, dándose la vuelta y tratando de bloquear la espada con su propio tanto. Saltaron chispas cuando la espada del Mizukage se llenó de chakra. El hombre estaba decidido a detener la espada del asesino. Estaba tan concentrado en la espada del asesino que se perdió el hecho de que el brazo del asesino de repente pareció volverse más voluminoso y se cubrió de gruesas escamas. Solo le bastó parpadear una vez. Y lo siguiente que supo el Mizukage fue que estaba volando fuera del campamento destruido y hacia el bosque con una empuñadura rota en la mano, así como una muñeca hinchada. Ken, que permanecía erguido en medio del campamento, flexionó su brazo escamado y agarró su espada con una sonrisa tranquila debajo de su máscara. Las cosas salieron incluso mejor de lo planeado, sin importar quién gane, yo gano, bien podría divertirme un poco con el Mizukage, y así, el monstruo ciego desapareció del caótico campamento. Chapter 93. Mizukage's Power, Struggle and Survival. Narración en POV. El Mizukage rodó para romper el impulso mientras pasaba a través de algunos árboles. Sintió dolor, pero su mente no estaba fija en ello. En cambio, sus ojos estaban muy abiertos y miraban hacia la dirección de donde venía. Mierda. Apenas pude reaccionar ante él, y es mucho más fuerte que yo, no puedo bloquear su espada, solo para que lo sepas, atacarme significa que no recuperarás tus espadas. La sangre del Mizukage se enfrió, sus ojos se abrieron cuando escuchó una voz por encima de él. Inmediatamente se dio la vuelta hacia un lado y miró hacia arriba. El asesino enmascarado estaba sentado en la robusta rama de un árbol, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia un lado. Huir no es algo que un Kage deba hacer, el Mizukage gruñó mientras sus manos se volvían borrosas. Liberación de hollín. Nube negra de muerte. El Mizukage giró la cabeza hacia el suelo y escupió una espesa nube de humo. En un instante, su entorno, así como gran parte del bosque, se volvieron completamente negros. Si es más rápido y más fuerte que yo, entonces le quitaré la visión. Su respiración también se verá afectada por el hollín, y es solo cuestión de tiempo antes de que se ahogue debido al aumento de carbono en el aire. El Mizukage sonrió un poco mientras planeaba una forma de lidiar con el asesino. Esta es una habilidad bastante ingeniosa, pero no te servirá de mucho. El Mizukage escuchó una voz detrás de él e inmediatamente rodó hacia un lado. Sintió que la tierra temblaba donde había estado antes, sus habilidades sensoriales le dijeron que acababa de esquivar una patada de hacha justo a tiempo.
Supongo que no estabas tan atento a los rumores sobre mí, pero soy un sensor bastante bueno. Ken se levantó lentamente, arrastrando su pierna por el suelo mientras daba un paso adelante. TSK. El Mizukage movió sus manos una vez más, esta vez decidió adoptar un enfoque más dañino. Modo chakra liberación de lava. El Mizukage apretó los dientes mientras usaba una de sus cartas de triunfo al instante. Ken inclinó la cabeza al sentir que la temperatura en el bosque subía. Sonrió un poco al darse cuenta de lo que estaba sintiendo exactamente. Una técnica similar a la del Raikage, interesante. Todo el cuerpo del Mizukage ahora exudaba lava constantemente y estaba cubierto por una capa de lava y chakra rojo. El suelo a sus pies burbujeaba locamente mientras parecía convertirse en magma solo al entrar en contacto con sus pies. El Kage de la niebla solo pudo apretar los dientes al sentir que su piel se calentaba. La técnica era muy peligrosa, si se usaba por mucho tiempo podría quemar las entrañas de alguien. No aumentó la velocidad, pero proporcionó al Mizukage una capa de defensa que dañó a sus oponentes, así como un gran aumento en el poder de ataque. Desafortunadamente, la forma no era sostenible y Ken podía sentirlo. Podía sentir lo incómodo que era el Mizukage. Mierda, se suponía que esto era un último recurso. Pero, ¿qué más se supone que debo hacer? Un buen golpe de él y estoy acabado, pero solo tengo unos minutos en esta forma. La única persona en el mundo que podía usar esta forma sin riesgo era el Jinchuriki de las 4 colas. Y eso se debe únicamente a la alineación de chakras de la bestia con cola. Ken inmediatamente probó las aguas, arrojando un kunai que generó en su mano con un movimiento de muñeca. El kunai se derritió antes de llegar al Mizukage, quien simplemente se burló del intento. Ni lo pienses, elemento lava. Aliento explosivo. El Mizukage juntó sus manos una vez más y escupió una gran corriente de magma hacia el asesino. El Mizukage entonces atacó hacia adelante y Ken inmediatamente saltó hacia un lado, mirando hacia atrás, pudo ver una gran bola de magma tragándose su posición anterior. No sé si pueda curarme fácilmente después de recibir ese golpe, las quemaduras siempre son molestas de tratar, algunas también dejan cicatrices. Tampoco puedo atacarlo físicamente, bueno, puedo intentar ataques voladores, pero probablemente él pueda bloquear la mayoría de lo que puedo hacer a menos que haga todo lo posible. No hace falta decir que Ken quedó bastante impresionado. Lo último que esperaba era que el Mizukage ofreciera una lucha digna de elogio. Supongo que no fue suficiente para jugar un poco, iba a perdonarlo también. Básicamente no tiene nada que ver con toda esta disputa, y no pensé que sería una gran amenaza. Ken lanzó un corte volador, que chocó con la explosión de magma y la envió volando por todas partes. Ni siquiera se inmutó cuando unas gotas de magma cayeron sobre su piel, quemándola levemente mientras saltaba hacia atrás. Hasta ahora, el Raikage y el Tsuchikage eran los únicos que pensaba que podrían causarme problemas. El Hokage también es bastante extraño. Pensé que no se sentía tan especial en persona, pero supuestamente es el Kage más fuerte actualmente. El espadachín ciego rodó hacia un lado una vez más, esquivando ráfaga tras ráfaga de magma. El bosque y el suelo a su alrededor hacía tiempo que habían comenzado a derretirse. La roca se desbordó y se convirtió en magma hirviente, los árboles se convirtieron en carbón. El campo quedó irreconocible y el calor creó incendios que se extendieron por todo el bosque. Ken lanzó otro corte volador, esta vez, el Mizukage golpeó el suelo con sus manos, levantando una pared de lava fundida justo frente a él. Ken frunció el ceño cuando vio que su corte volador se doblaba hacia el magma, que pareció volverse elástico al doblarse alrededor de su corte y bloquearlo con eficacia. Cada vez caían más gotas sobre su cuerpo, bloqueadas por su armadura que ya se estaba calentando y deformando. Ken simplemente frunció el ceño y se lo arrancó del torso, arrojándolo hacia adelante para bloquear una bala de magma más pequeña mientras saltaba hacia un lado una vez más. Quería conservar la mayor cantidad de energía posible en caso de que necesitara lidiar con el Tsuchikage, por lo que tampoco quería hacer todo lo posible. El espadachín ciego saltó, mientras la pared de magma se convertía en una ola que se tragaba buena parte del bosque debajo de él. El Mizukage pareció notar que, con una sonrisa, hizo algunas señales más con las manos. Liberación de lava. Balas fundidas. Inmediatamente escupió docenas de pequeñas bolas de magma hacia el asesino que se encontraba en caída libre. Se inclinaron en el aire, atacándolo desde diferentes ángulos y tratando de seguir su trayectoria. Como si me fuera a golpear eso, Ken inmediatamente encontró su equilibrio en el aire y desapareció justo antes de que las balas fundidas lo alcanzaran. Las balas chocaron entre sí y provocaron una brillante explosión.
El Mizukage jadeó al sentir que su piel ardía. Estoy desperdiciando demasiado chakra, mierda, ¿qué puedo hacer si es capaz de esquivar en el aire? Ya había hecho todo lo posible para arruinar cualquier punto de apoyo que el asesino pudiera tener. Ken se quemaba constantemente las piernas al pisar el suelo. Pero eso no pareció hacer nada, para gran decepción del luchador Mizukage. El líder de la niebla levantó la vista y vio a Ken dando vueltas en el aire. Se estaba volviendo cada vez más rápido a medida que ganaba impulso, hasta el punto en que era imposible seguirlo. Mierda, ¿cuál es su próximo movimiento? El Kage fundido se preparó para levantar una cúpula a su alrededor, para intentar bloquear cualquier ataque que el asesino tuviera en reserva. Y justo cuando levantó esa cúpula, un gran ataque volador, mucho más grande e imponente que los enviados antes, estaba volando hacia él. A pesar de la cúpula levantada, el Mizukage todavía rodó hacia un lado, escuchando los instintos que le gritaban que esquivara sin importar dicha cúpula. La defensa que había construido solo sirvió para frenar el ataque volador, que golpeó el suelo con un estruendo atronador, creando una cicatriz grande y profunda en el campo quemado. El Mizukage ni siquiera tuvo tiempo suficiente para exhalar adecuadamente cuando sintió que alguien más aparecía a un lado. Liberación de agua. Ola de agua explosiva que choca contra ella. El líder de la niebla solo tuvo tiempo suficiente para girar la cabeza y ver una ola gigantesca que se dirigía hacia él. Mierda. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de pensar antes de que la ola chocara con él. Se levantó vapor mientras la temperatura del Mizukage se enfriaba con fuerza. Casi como si fuera una señal, la lava que cubría al líder de la niebla se enfrió y se convirtió en piedra, atrapándolo mientras el agua lo aplastaba y lo empujaba hacia el interior del bosque. Ken aterrizó en el suelo, ahora húmedo, sin ningún problema. Un clon también aterrizó cerca de él. Lo había hecho en preparación para algo similar a lo que había hecho Toso. Pero desafortunadamente no pudo utilizarlo. No había necesidad de eso, Toso. El asesino ciego le habló a la figura que salía del bosque aún en llamas. Sé que habrías ganado, Lord Ken, pero recuerdo que dijiste que no querías esforzarte demasiado antes de que se decidiera el resultado de la pelea. Una figura enmascarada salió del bosque, vestido con ropa similar a la de Ken, con la única diferencia de que llevaba una armadura ligera más parecida a la de Anbu debajo de su abrigo. Su máscara tenía una línea roja en el centro y en su espalda había una gran espada cubierta de vendas. ¿Cómo van las cosas en ese aspecto? Ken no insistió más en el tema, sabiendo que Toso no estaba tratando de arruinarle la diversión a propósito. Simplemente disipó el clon y sintió que su chakra regresaba a él. Las grandes peleas siguen siendo muy similares a cuando te fuiste, actualmente, siguen en un punto muerto. B parece estar ganando lentamente la ventaja contra el Kage de la cascada, pero parece estar evitando ataques a gran escala debido a la presencia de aliados en el campo de batalla. Toso le dio a su líder un informe rápido de la situación, pero no había mucho que dar en primer lugar. Ken solo había estado desaparecido durante unos 4 o 5 minutos. Era predecible, pero no se podía evitar. El Raikage se mantuvo firme en su postura de traer más hombres por si acaso. Parece que le salió el tiro por la culata. Ken negó con la cabeza, mientras que su primera espada simplemente se encogió de hombros. También es posible que Beno crea que su oponente resultaría lo suficientemente herido como para justificar el drenaje de su chakra. Es imposible leer sus pensamientos. El asesino ciego consideró las palabras de Toso durante unos segundos, antes de asentir y darse la vuelta lentamente. De todos modos, estoy seguro de que lo superará. Es bastante fuerte. ¿Puedes ir a ocuparte de la carne de cañón para que las tropas de la nube puedan dar un paso atrás? Solo como precaución. Toso asintió y desapareció en una nube de humo. Ken suspiró, ya que ahora estaba solo en el lugar quemado después de su sesión de entretenimiento con el Mizukage. El resultado no le importaba demasiado en lo que respecta a la petición del Hokage. Ya no había forma de salvar la alianza incluso si todos dejaban de luchar ahora. Pero Ken todavía quería que la nube ganara. Sea un belicista sediento de sangre o no, el Raikage seguía siendo alguien a quien Ken podría resultarle útil en el futuro. Él ya estaba interesado en construir una relación amistosa con Ken y ya consideraba a Ken un aliado. Debería revisar al Mizukage, parece que todavía se mueve. Los huesos del Mizukage temblaron, ni siquiera podía contar cuántos huesos de su cuerpo fueron aplastados mientras el magma enfriado que cubría su cuerpo se agrietaba y empujaba dentro de su cuerpo. La presión de la gran ola fue demasiado para que el cuerpo humano la pudiera soportar. Una persona normal habría muerto 100 veces más. Afortunadamente, el Mizukage todavía estaba vivo. ¿Pero por cuánto tiempo?
Solo podía mover ligeramente sus extremidades, la mayoría de sus heridas ni siquiera le daban la libertad de usar ninjutsu. Técnicamente, todavía podría sobrevivir. Las esperanzas superficiales del Mizukage se hicieron añicos contra las rocas cuando sintió que una figura caminaba hacia él. Entreabrió el ojo para mirar la figura de un hombre alto. El mismo hombre que lo puso en su puesto actual. Uno que lleva una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. No parecía completamente intacto, de acuerdo, ahora estaba cubierto por un abrigo ligeramente quemado, usando solo un par de pantalones y sandalias quemadas debajo. Llevaba en la cadera una larga espada que arrastraba por el suelo mientras caminaba hacia adelante, imperturbable por su apariencia. Entonces su ropa se había dañado, el problema era que él no estaba herido de ninguna manera. Si me deja vivir, bueno, este fue un final bastante anticlimático. Estabas tan concentrado en los ataques que venían del cielo que ni siquiera te molestaste en mirar hacia un lado. Ken negó con la cabeza mientras se agachaba cerca de la cabeza del Mizukage. El Mizukage dejó escapar una risa dolorida. En efecto, tengo mucho que aprender, lástima que no me queda tiempo. El líder de la niebla pensó en rogar que lo perdonaran por un segundo, pero aún tenía su orgullo. Ken no era conocido por su misericordia, y si iba a morir de todos modos, iba a morir con dignidad. ¿Sabes? Aún puedes irte. Le diré al Raikage que escapaste. No me cuestionará de todos modos. Los ojos del Mizukage se abrieron de golpe. El hombre que ya se había resignado a su destino ahora veía un poco de esperanza. En primer lugar, no tenía por qué entrometerse en la disputa entre la nube y las otras dos aldeas. Había intentado acabar con Ken solo por su transgresión contra la niebla. Como Mizukage, la aldea era su prioridad número uno, por lo que no podía permitir que su reputación se desmoronara por temor a que sus inversores les asignaran menos misiones. Pero la niebla quedaría en muy mala situación si moría allí. Estoy dispuesto a jurar que no iré más tras de ti ni de la Hermandad Oscura. También entiendo que las espadas no serán devueltas, y estoy bien con eso siempre y cuando me perdones. Puedo asegurarles que nadie los buscará mientras la niebla esté bajo mi dominio. Ken se frotó la barbilla por un segundo. El tercer Mizukage hablaba con honestidad, pero no podía hablar por las generaciones futuras, lo cual era comprensible. Está bien. Tenía planes de lidiar con la niebla de todos modos, pero si se ofrecen a no involucrarse con nosotros, entonces estoy bastante feliz. Incluso si está mintiendo, en el futuro lo mataré antes de que siquiera piense en activar ese molesto modo suyo. No le preocupaba el futuro. Cuando las futuras generaciones de la niebla buscaran las espadas, su hermandad no se vería afectada por una simple aldea oculta de la niebla. Al menos no si todo salió según lo planeado. Está bien, recordaré tus palabras, Lord Mizukage. Ken se levantó lentamente, para gran alivio del Mizukage, que finalmente pudo respirar aliviado. Ken no se quedó para ver cómo se sentía el Mizukage. Simplemente le arrojó unas pastillas para ayudarlo a sanar y se fue al campo de batalla. Veamos cómo les va a los demás.